Bien, y un nuevo escándalo que sacude a las organizaciones políticas, nuevamente bajo la mira de OMPE por haber utilizado recursos del Estado, recursos de los contribuyentes, míos, suyos, de todos los peruanos, para fines que no coinciden con lo que están destinados según establece OMPE. Estoy hablando de dos partidos políticos, Renovación Popular y Perú Libre, que han sido observados por la OMPE por haber utilizado fondos del financiamiento público directo para escribir libros que hablan de los líderes de sus partidos políticos echándose flores, hablando de sus trayectorias, sus carreras, pero que según establece OMPE no tienen nada que ver con los lineamientos dentro de los que está autorizado el uso de ese dinero. Vamos a explicar un poco el caso brevemente antes de pasar a hablar con Hugo Coya, un experto en la materia, es escritor y además es periodista. A ver, para que pueda usted tener un poco de conocimiento, si es que no lo ha visto ayer, esta fue una información que reveló Punto Final. El primer libro que tenemos es un poemario de Perú Libre. Vamos a ver ahí algunas imágenes que les vamos a ir mostrando. Y que el partido, lo que está viendo aquí es la carátula del libro que se llama Antología Romántica y que está mostrando dentro de lo que reveló Punto Final algunos de los gastos que se invirtieron para escribir este libro. Un taller literario por 14.383 soles, la impresión del libro que costó 17.000 soles y un total, según señalaba el mismo reportaje, de 30.000 soles en el financiamiento de este libro. Lo que establece OMPE es que autoriza el uso de estos fondos siempre y cuando hablen de vida partidaria o involucren acciones del partido en cuanto a la realidad nacional, problemática nacional, investigación que fortalezca la vida partidaria y la ayuda hacia el Estado. Veamos el contenido de uno de los contenidos dentro de este libro, para que vea usted de qué se trataba, ¿no? Finalmente, ¿qué fue lo que terminó pagando OMPE? Chicas, por favor, pónganmelo un poquito más grande que no alcanzo a leer. Este es uno de los poemas que se incluyen dentro de este libro de antología, El amor y la investigación. Me enamoro de ti al observar que no accedes de inmediato a mis requerimientos amorosos, te conviertes en un problema, dificultad. Entonces eres un objetivo, te deseo alcanzar. Averigua acerca de tu marco teórico con tus antecedentes evolutivos y funcionales. Presumo que te pareces a una hipótesis. Miren, francamente, más allá de lo que opine de la calidad literaria del señor Valdemar Cerrón, queda clarísimo que este tipo de contenido no tiene nada que ver con lo que establece OMPE para autorizar el uso de los fondos públicos. ¿Qué tiene que ver ese poema con el fortalecimiento del Estado, con el involucramiento del partido político dentro de las problemáticas que aquejan a las diversas regiones del país? ¿Qué tiene que ver con la historia del partido? Nada. Es un poema que al señor Valdemar Cerrón se le ocurrió escribir. Lindo, precioso, si usted quiere, pero con la suya, no con la de los contribuyentes. Este libro, además, incluye poemas escritos por otras personas que forman parte del partido político Perú Libre, entre ellas Vladimir Cerrón, y la madre de los hermanos Cerrón. Dígame usted entonces cómo justificar este gasto. Tenemos otra de las imágenes, por favor, chicas, dentro de lo que establece OMPE, lo que ha señalado OMPE sobre este poemario. Dice, de la revisión del material de la ponencia proporcionada por el partido se advierte que los contenidos fueron estrictamente literarios, centrados en la estructura de composiciones poéticas y narrativas sin vinculación con el ideario partidario. No hay contenido político, ideológico ni programático. Así es, lo está diciendo de manera formal. Han destinado recursos de la gente para escribir un libro de poemas. No tiene nada que ver. Y no es el único caso. El mismo reportaje de Punto Final revela el caso de Renovación Popular, un libro titulado Mi gallo es el chancho. Acá estamos viendo un poco del contenido de este libro digital de 42 páginas, escrito por Francisco de Piérola. A ver, dice ahí.
Hay gente en su vida que nunca se ha bañado. Pancho, ¿te imaginas eso? Pregunta el alcalde. De ahí les venden para tomar un agua color verde que además es la más cara del mundo. Comenta indignado. López Aliaga no tiene hijos. Así lo decidió él mismo a los 21 cuando hizo un voto de castidad, como un compromiso a Dios. ¿Habrá sido una promesa? ¿Qué le habrá pedido a Dios a cambio de su devoción? Por eso son los niños del Perú los que despiertan en él el espíritu paternal. Luego habla de su cuarto, de cómo era su infancia y más adelante hablan también de la relación que tienen el autor de este libro digital con el líder del partido. ¿Cuánto se invirtió en esto? Un total de $6.400 utilizados del financiamiento directo, aproximadamente 21.760 soles de recursos del Estado para pagar este libro. En septiembre del 2025, el autor de Pierola hace la propuesta que es aceptada la semana siguiente, en octubre del 2025, pero el requerimiento era estricto, escribir acerca de la historia del partido. Tenemos algunas de las observaciones que compartió Punto Final del documento que OMPE hace en las observaciones hacia este libro. La primera tiene que ver con el autor, ¿no? Hay que entregar ciertos requisitos formales que puedan demostrar que el autor al que se le está encomendando esta tarea es realmente una persona capacitada para escribir este libro. Lo que dicen es, no se acreditó que el proveedor tenga experiencia específica en labores de investigación conforme a lo establecido en el artículo 27, toda vez que no presentó ningún currículum vitae documentado que sustente experiencia no menor de 2 años en actividades relacionadas a investigación o 3 artículos publicados en revistas académicas o científicas. Asimismo, de la consulta ante la SUNAT, se advierte que el proveedor registra como actividad principal actividades de telecomunicaciones y consultorio de gestión. Y otra de las observaciones que hace también la OMPE a este financiamiento, a ver, tenemos la siguiente imagen, es sobre el contrato de la revisión del requerimiento de servicio y de la propuesta de servicio denominada elaboración de la historia del Partido Renovación Popular. Se advierte que el servicio no se encuentra relacionado con trabajos de investigación orientados al análisis de problemas nacionales o regionales de carácter socioeconómico o político, ni contribuyendo de manera directa a la comprensión y propuesta de solución de problemas detectados. ¿Tenemos otro más, querido Switcher? Ahí se acaban. Ok. Estas son algunas de las observaciones principales que ha hecho OMPE al uso de los recursos públicos a través del financiamiento directo utilizados por estos dos partidos políticos para escribir prácticamente, en un caso, una autobiografía y en el siguiente caso, un poemario. Muy lindo en ambos casos. Adelante. Somos un país libre y con la posibilidad de expresar lo que cada uno quiera, pero con el dinero que cada uno pueda necesitar para esa gestión, no con un dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes para gastos específicos. ¿Para qué se utiliza o para qué se debería utilizar en la teoría el financiamiento público directo? Pues una parte está destinada a la operación técnica, ¿no? De cada uno de los partidos, permitir que hayan locales partidarios, que puedan funcionar de manera correcta, una serie de gastos destinados a el funcionamiento y la existencia del partido político para hacer vida partidaria. Y el siguiente tiene que ver con investigación, que supuestamente es la que ellos han acreditado para utilizar estos fondos. Un dinero utilizado para capacitación de los miembros del partido y para investigación que pueda, reitero, contribuir al fortalecimiento del Estado. Diga usted, decida usted si es que alguno de estos dos ejemplares de los que hemos mostrado logra ese objetivo. Quisiera hacerle ahora sí también la pregunta a Hugo Coya, quien es nuestro invitado esta tarde, periodista y además escritor. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Muy buenas tardes, Manuela. Encantado, como siempre, poder conversar contigo. Hugo, bueno, te hago un poco la pregunta de que le hacía a la audiencia. ¿Consideras que alguno de estos dos contenidos podría estar considerado dentro de lo que se establece en el financiamiento público o hace lo correcto la OMPE al poner bajo la lupa el uso de este dinero para un poemario y una autobiografía? Mira, Manuela, un poco respondiendo a lo que ya, lo que has comentado antes de conversar.
Yo creo que el tema no es un cuestionamiento sobre la calidad, la dudosa calidad literaria de estos libros, Ujú, sino sería absurdo, ¿no? Los libros son siempre una buena noticia. Lo que ujú. resulta inaceptable es que se utilice un mecanismo creado para fortalecer la democracia con fines que se acercan a la promoción partidaria que a la formación política, ¿no? O sea, hay escándalos que indignan no por el monto, porque al final puede ser considerado por algunos un monto irrisorio, indignan por el símbolo. Este es un país que lamentablemente la mayoría de escritores financia sus propios libros, golpea puertas a editoriales, recorre ferias cargando ejemplares y acepta que la literatura es casi siempre un acto de fe antes que un negocio. Entonces resulta difícil aceptar que los partidos políticos encuentren en el dinero de todos los peruanos una forma de publicar obras que terminan exaltando a sus dirigentes o reforzando su propia imagen, ¿no? Claro, digamos que tal y como tú lo dices, la creación literaria es absolutamente libre, pero el meollo de esta polémica es que estos libros se han financiado con nuestro dinero y un dinero que tiene un uso determinado dentro de las leyes específicas que se establecen para esto dentro de OMPE, ¿no? Ahora, ambos partidos han sido como muy genéricos en la respuesta que han dado, han dicho que esto está en observación. Quizás otra de las aristas que yo jalaría dentro de esto es ese apoyo político que luego estas figuras le dan a cada partido, ¿no? Es decir, yo te otorgo a ti, Francisco de Piedra, un dinero para que escribas un libro, yo te pago con plata del partido y luego tú, Francisco de Pierola, haces campaña política a favor de mi partido. Entonces, ahí también estaríamos de alguna manera hablando de cómo los partidos financian espacios en plataformas diversas, ahorrándose dinero de campaña, evitando dándoles directamente de su bolsillo. Yo no te pago como partido, pero ¿sabes qué? Voy a conseguir una platita del partido para financiarte que tú escribas este libro, ¿no? No sé si me explico bien, pero también creo que hay una arista ahí que es digna de analizar. Completamente, o sea, coincido plenamente contigo, pero además también agregaría, ¿no? Hay una ironía imposible de ignorar, ¿no? Durante años se ha acusado a determinados sectores de vivir del Estado, ¿no? Los caviares, de convertir los recursos públicos en un patrimonio propio. Sin embargo, cuando aparecen casos en que los partidos de signos ideológicos distintos, hay que decir, Perú Libre es de izquierda Tipo, ¿no? Y Renovación Popular es de derecha, utilizando recursos públicos para publicaciones que favorecen a sus propios líderes o ensalzar sus figuras, queda claro que el problema nunca fue una etiqueta. El problema no, es la tentación permanente de confundir el dinero del Estado con dinero del partido o del grupo al que quieres favorecer. claro, claro, de acuerdo. Ahora, sobre el proceso de creación de un libro, Hugo, hay que hacer una investigación. Tú has escrito más de 4 libros, tienes una gran trayectoria en periodismo de investigación, que además, por ejemplo, en el caso de Vaticano, por decir uno, tiene que ver con investigar nexos políticos, historia, ¿no? Geopolítica. Algo que quizás sí podría ser interesante dentro de un libro que hable de un partido político, pero creo que de lo que se ha dado a conocer, ninguno de estos libros profundiza en investigación, que es uno de los requerimientos para obtener ese dinero. Claro, bueno, definitivamente el poemario no hay ninguna posibilidad que pudiera siquiera aspirar a hacer una investigación, ¿no? O sea, y todo lo que conocemos. Tú has leído ya unos extractos y ahí yo he estado revisando, había unas publicaciones hoy del periodista Rafa León, donde, donde también habla poemas sobre las manos que no consiguen alcanzarte a ti,
y que lidiarían muy cercanas a la misoginia, a una serie de relaciones tóxicas y ese tipo de cosas que son muy discutibles en realidad. O Mm. sea, si nos pusiéramos a analizar y pusiéramos a ser un poco quisquillosos sobre el contenido mismo de este poema. Pero fuera de todo eso, el libro de mi gallo, Mi gallo es ¿cómo el es? chancho. Mi gallo es el chancho, definitivamente, pues, de investigación tiene lo mismo que de energía termonuclear, ¿no? O sea, no hay manera de justificar esto porque esto es simplemente las memorias de un líder y de su amistad con el autor, ¿no? Y Claro. entonces, ¿qué tipo de investigación puede haber allí, más allá del testimonio del propio líder político al cual quieres ensalzar, en este caso a Rafael López Aliaga, y de la amistad de él, que es algo que solo conocen entre ellos dos, porque ni siquiera un tercero puede dar testimonio de No. cómo era su amistad, su relación, cómo se conocieron, qué cosas lo que hicieron juntos o no. Entonces, definitivamente yo creo que es absolutamente pertinente lo que ha hecho la OMPE, absolutamente pertinente, y creo que incluso ha sido hasta bastante cauta la OMPE en sus comentarios y en sus observaciones, porque esto podría incluso hasta ser un delito. Esto podría ser un delito, o definitivamente es una violación Sí. al uso de los recursos públicos, ¿no? Claro, la sanción comprende o una multa o el dejar de recibir este financiamiento, ¿no? Pero coincido contigo en que no solo es absurdo, es indignante, debería ser un ilícito que ante tantas necesidades que existen en el Estado se destinen recursos para eso. Nuevamente, nadie juzga si es o no un buen contenido, dependerá de cada lector, pero en todo caso se lo hubieran propuesto a una editorial, tal y como hace cualquier autor que se rompe la espalda tocando puertas por editorial, invirtiendo, ¿no? Haciendo su pollada para financiar su libro, siguiendo de donde no tiene plata para imprimirlo, en fin, o sea, creo que también lo contrastaría con esto que tú mencionas, lo difícil que es publicar un libro en el Perú para un autor cualquiera. Por eso, o sea, los escritores sabemos que publicar cuesta, y cuesta mucho, mucho, en este país cuesta mucho. Precisamente por eso resulta ofensivo ver cómo quienes administran los recursos públicos acceden a una posibilidad vedada para miles de autores cuya única credencial es haber escrito un buen libro, mientras que ellos buscan lectores, otros encuentran financiamiento fácil en un partido político, ¿no? Entonces, es cierto, la cultura merece apoyo, los escritores también, pero ese apoyo debe provenir de políticas culturales transparentes, concursables, abiertas. No ha habido concurso, como ha observado la OMPE, solo un solo postor para escribir ese libro, Claro. y no de partes presupuestales destinadas pues a fortalecer partidos políticos, ¿no? Lo convierte, o sea, lo contrario lo convierte al libro en un instrumento de propaganda y Claro, es eso. degrada tanto a la política como a la propia literatura, ¿no? Hugo, aprovechando que estamos hablando de este sector, hay muchas preocupaciones en el sector cultura en cuanto al nombramiento de Alberto Bingolea, que puede ser un gran periodista deportivo y puede tener una trayectoria periodística impecable, pero que ha reconocido él mismo no tiene directa experiencia en la gestión, en la cartera, perdón. Él ha dicho que tiene experiencia en la gestión cultural en materia de que ha sido productor de una serie de eventos. ¿Qué lectura tienes tú sobre este nombramiento y cómo lo están recibiendo los diversos gremios que forman la cultura? En general, mira, yo considero que Alberto de Molea es un gran periodista deportivo, ha aportado muchísimo a la televisión peruana desde su ámbito deportivo. Eh, no conozco las razones, no he tenido la oportunidad de hablar con él
últimamente, trabajé con él hace muchísimos años atrás, coincidimos en algunos canales de televisión. No conozco cuál ha sido la motivación que lo ha conducido a aceptar un cargo como el Ministerio de Cultura. Me preocupa que el Ministerio de Cultura es una entidad muy compleja, con particularidades y donde además siempre ha sido la pariente pobre de todo el aparato estatal y Ujú. que los nombramientos que estoy viendo, por lo menos en los últimos días, los primeros nombramientos, tampoco son de gente que viene del sector cultura, independiente de la cuestión ideológica. Acá no es un tema de si yo estoy a favor de Keiko, Fujimori, la presidenta de la República o no, o pertenezco a tal o cual sector. Hay determinadas características del sector cultura que debería tener como requisito, digamos, quien ocupe un puesto dentro de la administración del propio ministerio, y la mayoría de los nombramientos, por lo que he visto, no están dentro de ese perfil. O sea, gente que no tiene experiencia, que han trabajado como asesores de el entonces congresista Bengolea, que han trabajado o que son ex militantes del PPC, y como te digo, no han tenido un vínculo previo. Y eso ya venimos de 5 años perdidos en el sector cultura por toda la crisis política que hemos pasado los peruanos. Entonces, yo me temo de que es la tormenta perfecta. Estar en el Mm. Ministerio de Cultura, una cosa es tener muy buenas intenciones, querer cambiar cosas. He visto algunas de sus declaraciones de que no debe haber corrupción. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero esas buenas intenciones no bastan. Hay que conocer, y hay que conocer para poder corregir lo que haya que corregir y cómo se llama, y profundizar lo que haya que profundizar. Entonces, es necesario, y esto vale no solo para el sector cultura, creo que vale para todo el gobierno. Yo esperaba de que después de 4 postulaciones de la presidenta Fujimori, tendría a los técnicos, a los grandes técnicos conocedores de los sectores, y que fueran nombrados en esos puestos. No tiene, para mi evaluación, no tiene nada que ver con la cuestión ideológica. Es simplemente zapatero a tus zapatos. Yo no puedo Claro, agarrar mejor perfil y ir técnico. exactamente. Y no necesariamente, claro, los ministros son políticos, pero los equipos que lo rodean no son políticos. Los equipos que están debajo, o sea, los directores generales, ¿cómo se llama? Los viceministros y todos los puestos importantes que conforman el ministerio, tienen que ser cuadros técnicos, tienen que conocer o haber pasado por lo menos con algún tipo de experiencia para tomar decisiones. Si Claro. tienen que enfrentar cosas como la situación del MUNA, por ejemplo, que permanece cerrado, ¿no? O la situación de la televisión pública, ¿no? ¿Cuál es la situación de Canal 7? O la ley de cine que fue aprobada, a mi modo de ver, la nefasta ley de cine que fue aprobada en el quinquenio precedente. Ujú. O qué es lo que se va a hacer con la promoción del libro. Son cosas muy específicas que este país, con las pocas migajas que recibe el sector cultural, no puede darse el lujo de que alguien entre a aprender, alguien a conocer. De Tiene que acuerdo. entrar definitivamente con conocimiento previo para corregir, para mejorar y para hacer una gestión exitosa, que es lo que queremos todos los peruanos. Yo creo que nadie, en su sano juicio, puede querer que las cosas vayan mal. Al contrario, queremos que las cosas vayan bien. De acuerdo, completamente de acuerdo con todo y para ello gran parte era la espera de perfiles un poco más ad hoc a este y a otros ministerios, ¿no? Evidentemente ellos han dicho denos una oportunidad, déjenos demostrar en lo largo al transcurso de los meses, pero bueno, sin duda ha despertado cuestionamientos
incluso desde sectores mucho más cercanos al fujimorismo que consideran que habían personas más aptas para algunas de estas carteras. Hugo, se nos ha ido volando el tiempo del programa. Te agradezco enormemente tu tiempo y tu participación en Fuerte y Claro. Encantado. Muchísimas gracias por la entrevista. A ti, querido Hugo, muchas gracias.